Hola, mi nombre es Eric Efraín Ocampo Camacho y yo y mi equipo conformado por Páramo Ríos Guillermo y Bernardo Estrada venimos a presentar programación entera, método de divulgación y acotamiento. A continuación presentaremos los lineamientos que nos fueron requeridos. Esto nos pide un equipo de 4 o 5 personas seleccionar uno de los ejercicios vistos en la materia y realizar un análisis detallado de la resolución del análisis económico de ello. Aplicar el método de bifurcación y acotamiento y expresar sus observaciones y según sus resultados. Primeramente definiremos qué es programación entera. Programación entera es un modelo de programación cuya solución óptima tiene sentido si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros. Esto quiere decir que en el modelo matemático se toman en cuenta varios aspectos que se quedaron fuera en el método de programación lineal. En este sentido, los algoritmos de resolución utilizados en el modelo de programación entera difieren a los utilizados en el algoritmo de programación lineal. Estos algoritmos este, se destacan el de ramificación y acotamiento, también de planos cortantes y de relajación lagrangiana, entre otros. La programación entera también tiene sus clasificaciones: la programación entera mixta y programación entera pura. En la programación mixta, pertenece a aquellos problemas, de optimización que consideran variables de decisión enteras o binarias, ah, pero de forma no exclusiva. Estas son consideradas como híbridos entre varias categorías y sus variables están entre las enteras y continuas. Mientras que en la programación entera pura, estas son exclusivamente las variables de decisión, se adoptan de valores de enteros o continuos, pero no mezclados. En la comparación de programación entera con programación lineal, vemos que en la programación lineal abarca una amplia zona factible, mientras que la programación entera, considerando varios factores que no fueron considerados, perdón, este, anotando cotas, hace nuestra restricción que sea más optimizada. Muy bien, la ramificación y acotamiento consiste en un algoritmo diseñado para la resolución de modelos de programación enteros. Esto consiste en resolver como si fuera uno de programación lineal y luego este, generar cotas en caso de que al menos una de las decisiones adopte un valor decimal. En este algoritmo se genera en forma repulsiva cotas que favorecen la obtención de valores de enteros para las variables de decisión. Se conoce como resolver la relación continua de un método de relajación continua del modelo entero. Consideremos el siguiente método de programación entera. Aquí tenemos nuestra función objetivo, que es de 4x1 más 6x2, y nuestras restricciones: 2x1 más 4x2 menores o iguales a 12. También tenemos la siguiente: 4x1 más 3x2 menores o iguales a 16, donde nuestra x1 y x2 deben de ser mayores o iguales a ceros enteros. En el paso inicial consiste en resolver este problema con el método, como si fuera un método de programación lineal, y si en algún caso es la solución de dicho problema llegase a respetar las condiciones de integridad, ya sería el resultado
óptimo del problema de enteros. Pero sin embargo, si llegase a quedar en decimales, pasamos al siguiente paso. Para la solución óptima del problema lineal asociado es x1, bueno, asociado, que llamaremos z, es x1 igual a 2.8 y x2 es igual a 1.6 con valores óptimos de z que es 20.8. Claramente esta solución no cumple con las condiciones de integridad para las variables de decisión, por lo tanto es necesario generar cotas o restricciones adicionales para que de tal modo poder obtener la solución a enteros. Para ello debemos seleccionar dos variables de decisión, esto con valores fraccionarios, esto para generar cotas adicionales, esto sin importar cuál sea la restricción seleccionada, esto debido a que llegaremos a una solución similar. En el ejemplo se generan cotas adicionales para los valores de x1, aproximándolo a su valor actual al entero inferior más cercano y el entero superior más cercanos al punto 2. La resolución gráfica del problema del punto 1 nos da la solución óptima, donde x1 es igual a 2 y x2 es igualmente a 2, que es una solución de enteros. El valor óptimo del problema es del valor del punto 1 es igual a 20, y como nota el valor del punto 1 debe de ser menor al valor del punto 0, lo cual es natural dado que el dominio de la solución de factible del punto 1 es menor al dominio de la solución factible del punto 0. Analógicamente, la resolución del método gráfico del problema determina que x1 es igual a 3 y x2 es igual a 4 tercios, con el valor de p del punto 2 es igual a 20. Según se observa en esta gráfica, no sería del todo necesario seguir el desarrollo del algoritmo, dado que si generamos cotas con las variables de x2 del punto 2, en ningún caso podríamos obtener una solución entera con un valor óptimo superior a 20. Este valor se reporta en una función objetivo, la cual la solución entera es de p del punto 1, y por lo tanto podríamos concluir que x1 es igual a 2 y x2 es igual a 2. Es la solución óptima del problema de enteros. No obstante, en el siguiente diagrama se muestran los pasos adicionales en el caso si quisiéramos agregar más cotas adicionales a partir del punto 2, donde vemos nuestra el punto 0, cuando le damos nuestras variables es x1 menor o igual a 2 y x1 acá por este extremo es mayor o igual a 3. El punto 1 nos muestra que x1 es igual a 2, x2 es igual a 2 y nuestro valor del punto 1 es igual a 20. Nuestro segundo punto x1 es igual a 3, x2 es igual a 4 tercios y como valor del punto 2 es igual a 20. Aquí tenemos la siguiente paso adicional, donde muestra que x2 es menor o igual a 1, es una manera bastante factible, y genera un punto del punto 21, que es x1 es igual a 3.25 y x2 es igual a 1. Nuestro valor del punto 2 es igual a 19 y acá nos muestra x2 es mayor o igual a 2
y nos genera un punto 22 que es no factible. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Rivera Estrada del grupo Cuarto y seguiré con la presentación que les acaba de explicar mi compañero. Método de bifurcación y acotamiento. El problema, mezcla de productos. Unidad 1, método gráfico. Una compañía fabrica dos tipos de componentes, electrónicos, resistencias y capacitores. Cada resistencia requiere 1 minuto de tiempo en el departamento de ensamble, 2 minutos de tiempo en el departamento de control de calidad y 1 en empaque. Cada capacitor requiere 2 minutos de tiempo en ensamble, 1 minuto de tiempo en control de calidad y 2 minutos en empaque, existiendo un total de 300 minutos en ensamble, 400 minutos en control de calidad y 400 minutos en empaque disponibles cada día. Tanto las resistencias como los capacitores contribuyen en $1 a la utilidad a la compañía que desea determinar la mezcla de productos óptima que maximice la utilidad. Aquí tenemos nuestras variables de decisión, nuestra tablita de variables de decisión, que X1, las resistencias toma el X1 y capacitor es el X2. En ensamble, la resistencia es 1 minuto, el capacitor 2 minutos, con un total disponible de 300 minutos. En la inspección, 2 minutos para la resistencia y 1 minuto para el capacitor, con un total de 400 minutos. Y en empaque tenemos que la resistencia requiere 1 minuto y el capacitor 2 minutos para un total de 400 minutos disponibles. El beneficio, como lo habíamos mencionado, es $1 por cada producto. Nuestro método, el modelo matemático del gráfico, el método gráfico, aquí tenemos maximizar z igual a x1 más x2, sujeto a que x1 más 2x2 es menor o igual que 300, 2x1 más x2 menor o igual que 400 y x1 más 2x2 es menor o igual que 400, teniendo que x1 más x2 es menor o igual, mayor o igual que 0. Aquí tenemos las restricciones del método gráfico. Restricción 1, x1 más 2x2 menor o igual que 300. Tenemos que cuando x es el valor de 0, y lo vamos a sustituir, x0 más 2x2 es igual a 300, despejando x2, tenemos que es 300 entre 2, nos da el valor de x2, 150. Cuando el valor de x2 toma 0, tenemos aquí x1 más 0 es igual a 300, entonces x1 es igual a 300 y tenemos nuestras primeras coordenadas. En la restricción 2, 2x2 más x2 menor o igual que 400, hacemos el mismo procedimiento, x1 toma el valor de 0, entonces tenemos que x2 es igual a 400. En x2, cuando toma el valor de 0, 2x1 más 0 es igual a 400, despejando x1, tenemos que 400 entre 2, x1 es igual a 200. Tenemos las siguientes coordenadas. La restricción 3, x1 más 2x2 menor o igual que 400, x1 toma el valor de 0, 0 más 2x2 es igual a 400, entonces 2x2 igual a 400, despejando x2 nos da 400, x2 es igual a 400, y cuando toma el valor de x2 igual a 0, x1 es igual a 400. Tenemos nuestras terceras coordenadas, pasamos a lo que es el método gráfico. Y tenemos el método gráfico, colocando nuestras coordenadas que obtuvimos. Aquí los tenemos 200 y 400. Aquí tenemos son las otras, 150, 200 y 400. La intersección que tenemos aquí es el C, que es el punto que estamos buscando. Nuestra mejor opción para maximizar la utilidad. Entonces, aquí lo tenemos que es arriba de 160 y por el otro lado es menor a 80. Entonces aquí tenemos que la C, estas son nuestras coordenadas, la X o X1 que son nuestras resistencias es 166.66 y la coordenada Y o X2 que son los capacitores tenemos 66.66 con un valor de Z
el valor óptimo que queremos es 233.33, que es nuestra área en verde aquí. Y lo tenemos. Ahora lo vamos a ver con el modelo matemático método simplex, que son nuestras mismas restricciones. Tenemos que maximizar z, sujeto a x1 más 2x2 más h1 es igual a 300. 2x1 más x2 más h2 es igual a 400. Las h's toman el valor 1 de holgura que tenemos para cada variable, para cada restricción. Entonces tenemos x1 más x2 más x3, h más h1 más h2 más h3 mayor o igual que 0. Esa primera tabla ya los tenemos acomodados. x1, x2 y nuestras h's que toman el valor de 1, el valor de holgura es 1 en cada variable, que tenemos 1, 2, 3 y de este lado. Entonces aquí tomamos el valor negativo en z y el menor en la fila. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el menor de estos? Vamos a dividir esta cantidad por el número que está en la 300 entre 1 nos da 300, 400 entre 2 nos da 200, 400 entre 1 nos da 400. Nuestro valor menor positivo es este que nos da 200. Entonces, la base que sale es H2 y la que entra es X1. Entonces, principal de la fila tiene que ser un 1 para agarrarlo como pivote. Entonces aquí dividimos lo que es la fila entre 2, pero lo que se haga a este número se le tiene que hacer a toda la fila. Entonces dividimos toda esta fila entre 2 y nos da los siguientes resultados. Aquí lo tenemos 0, 3 medios, 1, menos medio, 0 y 100. Perdón. Son estas de aquí abajo. X1 que fue lo que entró y lo que salió. Nos da 1, medio, 0 y 200. Para nuestra siguiente tabla tenemos que tener los números o los valores de z en positivos. Entonces nuestro valor mayor negativo es menos medio, que es el único. Que entonces en este caso vamos a agarrar esta columna con la fila con menor cantidad positiva. Entonces 100 entre 3 medios es el que nos da la menor cantidad. Entonces vamos a agarrar esta fila. Entonces H1, como lo dice aquí, la base es H1 es la que sale y entra X2. La misma, la siguiente vamos a dividir 3 medios entre 3 medios para que nos dé 1 y así toda la fila. Y tenemos los siguientes resultados. Aquí X2, 0, 1, 2 tercios, menos 1 tercio, 0. Y aquí ya tenemos el valor de X1 como X2. 500 entre 3, 200 entre 3 y 700 entre 3. Es el valor Z, como aquí lo tenemos. X1 igual a 500 entre 3, X2 igual a 200 entre 3, que nos da el mismo resultado con el método gráfico. Y aquí lo tenemos, la solución del método simplex y método gráfico. Y lo tenemos. Si hacemos las divisiones nos da el mismo resultado, tanto como el método simplex como el método gráfico. Pues muchas gracias. A continuación nuestro compañero le seguirá explicando más de lo que falta de la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Paramo Rivas y a mí me tocó explicar la parte del método de bifurcación y acotamiento mediante un modelo matemático, como dijimos, de bifurcación y acotamiento. Bueno, como nos explicó mi compañero anteriormente, la función a maximizar era z igual a x1 más x2, sujeto a las siguientes restricciones. x1 más 2x2 debía de ser menor o igual que 300, mientras que la segunda restricción era 2x1 más x2 menor o igual que 400.
Para nuestra tercera restricción, debía de ser x1 más 2x2 menor o igual a 400, en donde x1 y x2 debiera de ser mayor o igual que 0, pero en enteros. Como pudimos ver en la solución del método simplex y el método gráfico, ninguna de las dos condiciones se logró. Bueno, por ninguno de los dos métodos se logró cumplir la última restricción. Bueno, en cuestión, resolviendo las fracciones, teníamos que x1 era 500 entre 3, bueno, 500 tercios, si 500 entre 3, para x2 teníamos 200 entre 3 y para z teníamos 700 entre 3. Trabajando en decimales sería x1 un total de 166.67, para x2 66.67 y para z 233.33. Para cumplir esta última restricción de que los valores de x1, x2 y z sean enteros, se utiliza el método de bifurcación y el método de acotamiento, como lo mencionó mi compañero al inicio de la presentación. Primeramente, debemos de resolver el problema por el método gráfico o por el método simplex, y una vez llegado a ese resultado, al resultado de la función óptima, nos vamos al siguiente paso, que sería el método de bifurcación y acotamiento. Lo explicó mi compañero anteriormente, pero vamos a verlo. Bueno, para ello debemos de buscar valores, elegir una variable. En este caso elegimos x2, y nuestra x2 es 66.67. Nuestro valor más cercano por abajo y nuestro valor más cercano por arriba sería 66 o 67. Que en este caso x2 sería mayor, perdón, x2 sería menor o igual que 66 o mayor o igual que 67. Para el caso de x1, para el caso de, perdón, para el caso de que x2 valga 66, tendríamos que x1 valdría 167 y z valdría 233. ¿Esto por qué? Porque si x2 vale 66, en base a la primera restricción, x1 sería menor que 168, para la segunda restricción menor que 167 y para la tercera restricción menor que 268, puesto que los valores las restricciones se condicionan unas con otras. Nuestro valor permitido para x1 sería 167 por ser el valor más bajo, que no afecta a las demás condiciones. Esa solución es entera y ya no se puede bifurcar ni acotar, entonces nos iríamos a la siguiente opción. La siguiente opción dice que x2 es mayor que 67. Si x2 es mayor que 67, entonces tenemos que para la primera condición x1 es menor o igual que 166, mientras que x2 es menor o igual que 166.5, y para la tercera restricción x2 es menor o igual que 266. Para que nuestras condiciones para que nuestras restricciones se respeten, perdón, nuestro valor permitido de x1 sería de 166. Entonces, esta solución se vuelve entera porque 166 más 67 nos da igualmente 263. Las dos soluciones son enteras y ya no se sigue bifurcando ni acotando. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, fue el problema que elegimos de los que llevamos a la práctica en el resto de las unidades, y lo elegimos precisamente porque pues, sus resultados eran en fracciones o decimales. No sabíamos hasta dónde iba a llegar la bifurcación, pero pues solo llegó hasta este punto. Como mencionaron mis dos compañeros, en caso de que alguna de las dos bifurcaciones tuviese algún valor decimal en alguno de los valores de x, de y o de z, se pudiese seguir bifurcando para encontrar otras opciones.
Ahora, ¿qué opción debiésemos de elegir? Bueno, se debería de elegir la que esté más cercana al valor óptimo que obtuvimos en nuestra resolución por el método gráfico o por el método simple. En este caso los dos son iguales, vamos a hacer un análisis económico en base a los resultados y bueno, en cuanto a nuestro análisis económico, ¿qué es lo que mejor conviene en base a los dos resultados que tenemos? Vamos a ver. El análisis económico lo pudiésemos manejar por medio de alguna otra actividad que hayamos aprendido en la carrera. Ah, Como bien explicó nuestro compañero, para ensamble tenemos 400 minutos, para inspección tenemos, perdón, para ensamble 300 minutos, para inspección 400 minutos y para empaque otros 400 minutos. Como podemos ver, por el, yéndonos por el caso de que X2 valiera 66, tendríamos un total de 998 minutos usados y con una holgura de 102 minutos. Para el caso de que X2 valiese 67, tendríamos un total de 999 minutos y, perdón, y 101 minutos de holgura. Lamentablemente, entre una opción y otra solo hay un minuto de diferencia. Entonces, esa es la producción de un día. Si fuese la producción de un año, pues tendríamos al final del año, pues, por la diferencia de ese minuto, tendríamos 365 minutos a nuestro favor si pudiésemos producir 66 capacitores y 167 resistencias por día. Entonces, eso sería por el lado de decir cuál de las dos opciones sería la que mejor conviene. En cuanto al tiempo, pudiéramos, como podemos ver aquí, tenemos una holgura de más de 100 minutos en el área de empaque. Entonces, pudiésemos decir que se puede reducir el personal de empaque o que se puede, no sé, aumentar la producción de las de, de ese departamento, darles alguna otra actividad y bueno, eso sería un beneficio económico. Cualquiera de las dos opciones, o reducir el personal o aumentarles tareas relacionadas con algún otro departamento, eso ya sería cuestión de alguna otra asignatura, pero igualmente pienso que por ese lado sería el análisis económico. Bueno, aquí tenemos nuestras referencias sobre la información que utilizamos para la presentación y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.